El análisis comienza destacando un hecho insólito en la liga que solo podía suceder con el FC Barcelona como protagonista, un partido disputado sin la intervención del VAR durante toda la primera parte. El comentarista recuerda el famoso apagón de hace algunos años en el fútbol español, y lo compara con lo ocurrido en Vallecas, donde se vivió un apagón del VAR. En ese contexto, el árbitro Busquets Ferrer pitó un penalti a favor del Barça en una acción prácticamente invisible para todos los presentes en el estadio y que, tras más de 200 repeticiones televisivas, se confirmó como un error manifiesto. Fue un choque entre Echevarría y Lamine Yamal que difícilmente podría interpretarse como falta, pero que el colegiado señaló con total convicción. Este hecho resulta aún más polémico porque el árbitro parecía ser parte de la nueva generación que podía distanciarse de la sombra del caso Negreira, pero lo sucedido lo coloca rápidamente en la misma dinámica arbitral de siempre, favoreciendo a los azulgranas en situaciones clave. En el mismo estadio de Vallecas se vio además a Fran Soto muy cerca de Joan Laporta, lo que alimenta todavía más las suspicacias sobre la cercanía entre ciertos dirigentes y los árbitros. La manera en que Busquets Ferrer pitó el penalti, con rapidez, seguridad y energía, refuerza la sensación de que tenía clarísimo lo que quería señalar, aunque el resto del mundo no lo viera. Lo insólito es que no se buscó ninguna alternativa al VAR, cuando en otros países, como en Portugal, se ha llegado incluso a improvisar revisiones rudimentarias por móvil para garantizar la justicia mínima. El hecho de que en España no se intentara algo similar en un partido de primera división es, en palabras del análisis, una forma evidente de atropellar la competición. El árbitro pitó en una acción tan clara que, con el VAR disponible, casi con seguridad el 99% de los árbitros la habrían corregido. Incluso el propio Barça habría tenido dificultades para mantener la validez de semejante decisión. Sin embargo, al no existir revisión posible, el penalti quedó sancionado y reforzó la percepción de que Lamine Yamal recibe desde hace tiempo una protección especial por parte del arbitraje español. Según la valoración, esta protección no se da en el fútbol internacional, donde el joven talento azulgrana no es tratado como figura intocable, pero dentro de España se le percibe como un hijo pródigo al que los colegiados tienden a cuidar. Sin ese penalti, Rayo Vallecano tuvo serias opciones de llevarse el encuentro, pues dispuso de varias ocasiones claras, incluida una frente a frente con Joan García, que terminó siendo el mejor jugador del partido gracias a sus intervenciones. En contraste, Lamine Yamal, Ferran Torres, apodado Tiburón Torres, y otros jugadores del Barça no lograron imponerse. Incluso se mencionó el bajo rendimiento de Marcus Rashford, descrito como un futbolista de gran calidad pero con una caída prolongada en su nivel. En la defensa culé, con Christensen y Eric García, se percibió mucha vulnerabilidad. Jugadores veloces como Álvaro García o Fran Pérez, que entró en la segunda mitad, generaron mucho peligro y dispusieron de ocasiones claras que pudieron cambiar el resultado final. Rayo Vallecano se marchó con un sabor agridulce, estuvo muy cerca de derrotar al Barça, pero entre la actuación arbitral y la ausencia de VAR, no pudieron culminar la hazaña. En cuanto al análisis deportivo, se subraya que este Barcelona se muestra frágil, más vulnerable que en etapas anteriores, y muy lejos de una versión sólida como la que se esperaba con Hansi Flick en el banquillo. El equipo parece girebel, y eso alimenta la esperanza de sus rivales, en particular del Real Madrid. Sin embargo, el gran obstáculo para que el Barça pierda terreno en la liga sigue siendo el contexto arbitral, que parece impedir que los azulgranas caigan de forma natural. El penalti señalado en Vallecas es calificado como el error más grave de la temporada hasta ahora, un ejemplo perfecto de cómo las decisiones arbitrales pueden alterar el curso de los partidos. El análisis recuerda también que en las jugadas al límite, especialmente aquellas de fuera de juego y posiciones ajustadas, el VAR suele tener un papel crucial. Real Madrid, según los datos aportados, ha sufrido 37 goles anulados por el VAR, frente a solo 14 en el caso de Barcelona. Esta diferencia de 37 a 14 evidencia, para el comentarista, el sesgo de una liga putrefacta bajo la gestión de Javier Tebas. Son detalles que condicionan de manera determinante la carrera por el título. Sobre el Real Madrid, la visión es más optimista. El club blanco está en pleno proceso de crecimiento con un nuevo entrenador, que aún ajusta detalles y plantea cambios, pero con margen claro de mejora. La afición madridista es consciente de que hay puntos débiles y espacio para evolucionar, pero se confía en que el rendimiento irá en aumento. Se menciona incluso a Xabi Alonso como futuro entrenador que podría encajar muy bien en este proceso, reforzando la idea de continuidad y desarrollo positivo para el equipo. En contraste, el Barcelona es visto como un equipo con capacidad ofensiva para generar muchas ocasiones y marcar goles,
pero con una defensa mal calibrada y problemas en la presión y el ajuste del fuera de juego. Esta debilidad ya se notó en partidos contra rivales de menor entidad, como Levante, y quedó todavía más clara contra Rayo Vallecano. La conclusión es que se trata de un Barça que puede ser dañado con relativa facilidad si el adversario sabe explotar esas lagunas defensivas. De cara a la Liga, se recuerda que cualquier pequeño tropiezo del Barça será vital, dado que el equipo culé no suele pinchar con frecuencia. Los clásicos contra el Real Madrid serán decisivos en la carrera por el título, y por eso se recalca la importancia de rascar cualquier punto posible. Se reconoce que Barcelona tendrá un trato arbitral favorable, lo que hará muy difícil que pierdan muchos partidos, como ya se ha visto en enfrentamientos anteriores contra equipos como Mallorca. Pero la esperanza para los madridistas reside en que si se consolidan las vulnerabilidades del Barça y Madrid logra mejorar de manera constante, habrá opciones reales de pelear la Liga. El caso concreto del penalti de Busquets Ferrer contra Rayo Vallecano es usado como ejemplo extremo, una decisión tan claramente errónea que resulta incomprensible cómo pudo sancionarse. Pocas veces se ha visto un error tan manifiesto a favor del Barça, y se teme que de haber existido más jugadas similares durante el apagón del VAR, el árbitro habría actuado de la misma manera, favoreciendo siempre al conjunto culé. La percepción es que el viento sopla a favor del Barça en todos los sentidos, lo que genera frustración en los aficionados rivales. Finalmente, el análisis cierra con un mensaje de desahogo: la indignación por lo ocurrido en Vallecas es compartida por muchos, y se invita a reflexionar sobre cómo el arbitraje sigue siendo un factor decisivo en la Liga. La actuación de Busquets Ferrer se califica de lamentable, y se plantea que la historia del campeonato puede escribirse a partir de estas pequeñas grandes injusticias. Mientras tanto, la afición madridista mantiene la ilusión de que, pese al contexto adverso, el equipo pueda competir, aprovechar las vulnerabilidades del Barça y luchar por el título hasta el final.